con radio. Cine con radio. Cine con radio. Cine con radio. Siempre suena bien. Hola, hola, gente hermosa de Constitución. Aquí les habla Lindsay Contardo, locutora, animadora, actriz y gestora cultural de Cinecon. Oye, para contextualizar lo que vamos a decir a continuación, para quienes nos están escuchando el día de hoy, a las 13:04 le vamos a dar comienzo hoy día a la actividad de Cinecon Picnic, que tendrá una duración de 7 días y se va a hacer aquí en la explanada de Cinecon. Hoy, como inauguración de esta actividad, esperamos el estreno del documental sobre Rodrigo Bravo llamado Lutador. Y para que podamos entender más a fondo, hemos traído al director Diego Olivers. Diego, bienvenido aquí a Radio Cinecon. ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias primero que todo por la invitación. Cinecon siempre poniéndose la camiseta con la cultura, muy rescatable. Todo lo que hacen por la comuna, por la región del Maule en realidad, por rescatar todas estas obras que andan por ahí, dar la oportunidad, dar el espacio, muy muy importante, la verdad. Así es, muchas gracias. Oye, cuéntale a quienes nos están escuchando primero, ¿quién es Rodrigo Bravo y de qué se trata este documental? Chuta, le pegué el micrófono. Rodrigo Bravo es un sensei de un arte marcial brasileña llamada Jiu-Jitsu. El Jiu-Jitsu proviene de Japón, pero luego se toma en Brasil a través de un emisario que lo comparte con una familia que es la familia Grace. Okay. Y ellos comienzan a hacer todo un sistema y una forma de practicar este arte que va evolucionando con el tiempo. Ahora usted dice, ¿cómo llega Rodrigo? Bueno, Rodrigo Bravo es un luchador, sensei de artes marciales, profesor, tiene una academia con más de... Hoy en día va a tener cerca de 250 alumnos aproximadamente, da clases desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, o sea, es una pega muy sacrificada la que lleva a cabo Rodrigo. Y este documental rescata también sus inicios, porque ahora podemos a lo mejor decir eso, Rodrigo tiene una academia grande, ¿cierto? También a nivel nacional y a nivel internacional es un profesor que está bien catalogado, está en los estándares más altos del arte marcial, que es el Jiu-Jitsu. Pero ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo fue su inicio? ¿Cómo partió? El documental habla de un viaje que hicimos a Florianópolis, Brasil. ¿Ya? Y en el cual nos embarcamos en un campeonato donde yo entendí y por qué quise rescatar esta historia de él, lo solitario que es el camino de un artista en general. Si bien a lo mejor las artes marciales puede que uno diga, pero no son dentro del arte, pero si te fijas, el camino de un artista marcial es muy similar al camino de un artista como tal, como un actor, como un director de cine, un músico, porque tú de partida tienes que practicar mucho, tienes que perfeccionarte, tienes que buscar las herramientas, tienes que buscártelas solo, como se dice. Si bien tú tienes mentores durante todo tu camino, claro, pero tú te das cuenta que cada paso lo vas forjando solo. Y eso fue como la base de tu inspiración para comenzar a hacer este documental. Sí, el documental se grabó el 2020. ¿Ya? Ese fue el momento exacto en el que se grabó. Tuvo unas transformaciones, luego conversando yo con Rodrigo, que también somos grandes amigos, le aprovecho de mandar un saludo a Rodrigo. Conversando con él y conociéndolo cada vez más, me di cuenta que el viaje a Brasil era una consecuencia de... O sea, lo que yo vi de él compitiendo, dándolo todo, saliendo incluso con un desgarro muscular, bueno, un montón de cosas que pasaron, me di cuenta que eso era la consecuencia de su historia hacia atrás. O sea, él tenía mucho más que contar. Entonces, le hice una entrevista. Y en esa entrevista él se desenvuelve y cuenta su historia. Lo que más me llevó tiempo fue recopilar los archivos para ir apoyando todo lo que él contaba
poder darle una coherencia y también poder envolver al espectador con este documental. De los que he hecho, creo que es uno de los que me llevó más tiempo hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pasó un efecto que no me había pasado con mis otros trabajos, con mi otra obra, que tengo mucho cariño. ¿Ya? Pero pasó algo que se involucró la amistad y el conocerlo. Entonces yo quería que la gente entendiera cómo yo... que lo viera como tú lo ves. Exacto. Perfecto. Y a veces ahí es donde uno se comienza a entrelazar entre ¿se entenderá esto? ¿No se entenderá? Sí. Entonces fue un trabajo arduo, pero el resultado final a mí me tiene muy contento, sinceramente. Qué bonito este proceso, porque todos quienes tenemos un mejor amigo, un amigo a quien admiramos, podemos empatizar contigo de que uno quiere que el resto de la gente vea a tu amigo como uno lo ve, con ese cariño, con ese amor, con esa admiración. ¿Sí? Claro. Y también aquí se juega otro rol importante que aparte de, yo Rodrigo lo conozco en dos facetas, como mi amigo y como mi profesor y mi sensei. Y está muy marcada la diferencia. Yo lo respeto de las dos formas, pero no sé, pues yo si estamos en la academia, en el tatami, en un contexto de una clase, yo no estamos en contexto de amigos. Claro. Y eso también me sirvió mucho para mezclar las dos formas. Contar una historia de vida y contar una historia de profesor. Entonces eso para mí, yo creo que el público también se va a percatar que se juntan, se reúnen y se logra ver que esa dualidad de personas al final forman un Rodrigo Bravo. Y bueno, lutador significa, a lo mejor un poco obvio, pero significa luchador en portugués. ¿Por qué le dimos este nombre? Porque tiene todo un contexto también del viaje que Rodrigo realiza en solitario. Después, al año siguiente, él volvió a ir a ese campeonato. ¿Ya? Y fue solo. Yo no lo acompañé, tampoco fue con nadie de la academia. Y Rodrigo fue y luchó y dio lo mejor siempre. Rodrigo puede estar acompañado o solitario y siempre da lo mejor. Entonces, eso yo creo que es lo rescatable del trabajo que él realiza, y eso es lo que este documental trata de contar. Qué maravilloso. Oye, ¿cuál fue el momento más complicado, que fue lo más difícil de realizar en este documental? Que tú recuerdes que haya sido como, no, hasta aquí llegué, hasta aquí. ¿Hubo algún momento así? Hubieron varios. Mira, yo creo que el momento más complejo en cuanto a la creación, a ver, uno que pueda ser así como el que yo dije, realmente no sé, que me sentí estancado, fue en el clímax. ¿Ya? En el clímax, no quiero spoilear esta palabra que se usa mucho ahora, pero hay un clímax del documental donde se ve reflejado, ¿cómo lo puedo decir? Me cuesta incluso hasta sacarlo, cómo decirlo, cómo encontrar las palabras. Hay una parte en el documental donde él ya tiene que luchar contra un adversario. ¿Ya? Y ahí tú ves enfrentado todo lo que te viene contando desde antes, y cómo llega a este Rodrigo que comenzó con una cinta blanca en su cintura, la cinta blanca es la primera, a llegar a tener una cinta negra en su son. El Jiu-Jitsu tiene una de las curvas de aprendizaje más largas dentro de las artes marciales. Si tú quieres entrar al Jiu-Jitsu para hacer cinturón negro en 2 años, es imposible. No, imposible. Es imposible, estamos hablando mínimo, un cinturón negro tiene entre 9, 10 años de práctica. Sí, yo he practicado algunos artes marciales como el Karate Do y Kung Fu, y claro, uno sabe que no va a lograr llegar tan arriba en tan poquito tiempo. Claro. Se entiende que es todo es como una carrera eso. De hecho, eso es lo que hablamos en este documental, que él formó una carrera. Él hizo del Jiu-Jitsu un estilo de vida y un trabajo, algo que le genera ingresos, pero también eso significa estar, como te comentaba, de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche haciendo clases. Claro, hoy aquí en Constitución yo hablé con 2 personas que practican Jiu-Jitsu y lo tienen a él súper en alto, a Mario. Rodrigo. Sí. No, más otras son chicos, una chica que conozco del gimnasio
y otros chicos que conozco de otro lado, que entre ellos yo creo que no se conocen, pero practican jiu-jitsu en lugares distintos, me parece, de aquí de Conti. Y dicen, ay, sí, él es el sensei, y como que lo tienen harto cariño igual. Sí, lo que pasa es que Rodrigo Bravo tiene filiales acá en Constitución. Uh-huh. Su academia, la academia se llama Rodrigo Bravo, Uh-huh. y él tiene diferentes filiales. Acá en Constitución está a cargo Hugo Pérez, el profe Hugo, Uh-huh. tercer grado de cinturón cafesta, pero a nada de cinturón negro. También un profesor que tiene mucha experiencia, que ha recorrido un largo camino. Él tiene la filial hace 5 años acá, ha hecho un trabajo, es un trabajo duro el que se hace para montar un equipo, ¿cómo se llama? Claro. ¿Cómo se dice? Y sí, los alumnos de Constitución se caracterizan, nosotros siempre hablamos cuando van, por ser muy guerreros, por ser muy, qué lindo. muy fuertes, muy Estoy fuertes orgullosa. de espíritu. Estoy Sí. muy orgullosa de mi gente de Conti. Sí, yo también soy de Constitución. Ah, mira, Sí. maravilloso. Nací, creo, acá, pero me fui a los 13 años. Ya. ¿Y echas de menos Conti? Para el verano, sí. Como ahora, Sí. como ahora. Lo que pasa es que sí, igual echo de menos Constitución, pero no forjé mucha amistad. A lo mejor si No. hubiera forjado más amistad, lo echaría más de menos. Pero aquí estamos nosotros de Cinecon, por supuesto. Sí, no. Oye, antes de invitar a la gente a que venga hoy día a las 20:30 horas, queremos saber cuáles son tus próximos proyectos. Mira, hoy actualmente estoy con un proyecto que se llama Creadores, ¿Ya? que es un podcast que sale por Vive Más Cultura. Ya, Vive Más Cultura, ¿ok? Sí, que eso lo producimos en Cinema Studio, se llama la productora con la cual yo trabajo, que o sea, en realidad soy yo, pero le dimos ese nombre. Ya. Y Vive Más Cultura es un sitio que estamos levantando con algunos amigos, que la idea es potenciar eso. Estoy con un podcast que hacemos entrevistas a los creadores. Ya. Entrevistamos hace poco a Ciel Requejo, que es un escritor. Ha publicado ya 3 novelas bastante interesantes. También estuvimos conversando con un maulino, con un maucho, el Y, Yerko, Ya. que es cantante urbano y tiene una carrera desde los... debe llevar por lo menos unos 12, 13 años haciendo música urbana. Creo que ha estado acá varias veces. Y bueno, y se viene ahora, tenemos una conversación con un director que espero que pronto salga, ¿Ya? un director de la película Piola. Ujú. Y también vamos a conversar con... Es que no sé si lo puedo decir, pero voy a preguntar. Pero no, bueno, no, pronto. no lo diga, lo que no pueda decir no lo diga, no lo diga. Pero en eso estamos Oye, por se vienen ahora. hartos proyectos. Hoy cuando yo sea famosa podría hacer un documental sobre mí desde mis comienzos, cuando llegué a Conti, nadie me conocía. Bueno, de hecho, tengo entendido que hay un conversatorio luego de la... Bueno, ahí vamos a hablar un poco de eso, de cómo es generar un proyecto. Les voy a dar un pequeño adelanto de cómo yo grabé ese documental. Yo lo grabé con esto, con mi teléfono. Mira, Sí. mira, Y de hecho no buenísimo. tenía precisamente, tenía ¿Ya? otro un poquito más antiguo. Entonces, uno cuando es un autodidacta, en el sentido de que no tiene recursos más allá de un proyecto audiovisual como tal, tienes que tomar lo que hay a la mano. En este caso fue mi teléfono, lo fuimos haciendo mejoras de imagen, todo se Oye, puede... pero qué interesante porque eso motiva también a otras personas que quizás les gustaría como incursionar en este mundo de los cortometrajes, de los documentales. Sí. Buenísimo. Yo siempre he dicho, cuando un día un joven me preguntaba, ojalá futuro colega audiovisual, Ujú. estaba estudiando, me decía, pero ¿qué te motiva a hacer un documental? Yo le decía, pero es que todos tienen algo que contar. Exacto. Todos tienen algo que contar. Sus dolos tienes que conversar. Yo le decía, lo peor que tú puedes hacer, en mi experiencia, es, por ejemplo, yo te voy a hacer un documental a ti. Y yo ahora empezar a grabarte, en vez de conocer primero tus intereses, qué es lo que te motiva a ti, qué es lo que te mueve. El trabajo de investigación es muy importante. Ujú. A veces si uno no puede tener un equipo, en mi caso yo no tuve un equipo para hacer este documental, entonces me tocó hacer todo a mí, pero fue genial, o sea, fue algo enriquecedor para mí, tener que estar en todas las etapas de la producción. Claro. Oye, buenísimo, muy interesante esto. Y hoy día este es estreno, ¿cierto?
Ese estreno, sí, es primera vez que va a salir a la luz este documental y estoy muy feliz, sinceramente, que sea en la sala Cinecon. La verdad, para mí es un orgullo poder traer mi obra. Esta es la segunda obra que se estrena en Cinecon y estoy muy agradecido de toda la gente de Cinecon. Los nombraría a todos, pero... Todas y todos. Exactamente, pero todos hacen un rol y un papel fundamental, son muy organizados, siempre te tienen en consideración y eso de verdad que yo estoy muy agradecido de este lugar. Me acuerdo de haber venido hace muchos años atrás donde esta sala creo que ni siquiera estaba, este lugar. Estaba solo la sala y creo que la entrada. Tiene que haber sido un mínimo 7 o 8 años atrás. Ay, yo no existía aquí en Conti. No me acuerdo, pero estaba nuevo, muy nuevo el cine. Pero hoy sí, por ahí yo creo que los chicos, la Daniela debe tener alguna fotito de cómo esto comenzó. Y, oye, Diego, principalmente te damos las gracias por compartir el estreno de este trabajo tan importante para ti con nosotros. Nosotros también estamos muy agradecidos de que vengas acá a presentar tu trabajo, que es de harto tiempo, desde el 2020, sí. Y de mucho antes también, que partiste grabando ¿en qué año partió esto? ¿En qué año partió la idea? ¿En qué año partió la idea? Yo creo que se gesta en pandemia. Ya. Como 2018, 2019. Por ahí, 2018, 2019 hacemos... yo aprovecho este viaje, que es 2020. 2020, trabajo el 2021. 2022. No, entonces, perdón, fue el 2021. Ya. El 2021 hicimos el viaje. Ah, perfecto. Yo recopilo la información. De hecho, la academia que sale, ya no estamos ahí. Estamos en otro lugar. Hay otra academia nueva. Pero se entiende el concepto de hecho, eso es lo lindo de este documental, que se trabajó con tiempo. No sé, me gustó mucho el resultado de este trabajo. Casi 4 años. Sí, casi 4 años de trabajo es lo que vamos a ver hoy día, a las 20:30 horas. Oye, de verdad, no se lo pueden perder. Es un documental que dura 29 minutos, si no me equivoco. 20, sí, entre 20, no me acuerdo el exacto, con los créditos siempre hay uno 29, se confunde. 30 minutos, una cosa por así. Ahí. Para que vengan a ver esta historia tan inspiradora desde los comienzos de Rodrigo Bravo, ¿cierto? Hecho por Diego Olivers. Oye, ¿hay algún saludito, algo más que quieras decir? ¿Algo que quieras agregar? No, simplemente reiterar la invitación a la gente que se puedan acercar. Estas instancias son muy importantes para enriquecer la cultura de la región, enriquecerse uno también, pudiendo ver otro material que a lo mejor no va a encontrar en la televisión. Nos gustaría a todos en realidad que estuvieran en televisión, pero estos espacios a veces son más importantes porque la gente viene con ganas de ver cine, de ver documentales, de ver películas, y eso es más rescatable. No, eso, reiterar la invitación. Bueno, sí, mandar un saludo a todos los chicos de la Academia Rodrigo Bravo que han estado haciendo el aguante, los de Constitución, Linares, Talca, todo en realidad. Ok, muchas gracias entonces, muchas gracias Diego por haber estado hoy compartido con nosotros. Nos vemos entonces a las 20:30 horas en la explanada de Cinecon. Chao, chao.